Galván, por la presentación y la organización y darle este espacio tan importante, este tema tan relevante. Y por supuesto que justamente por lo que usted está comentando es que teníamos la intención de armar el panel de esta manera. Yo quisiera invitar al doctor Martín Garrido, bueno, antes presentarlo. Doctor Martín Garrido Garduño, él fue jefe de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca durante, ¿qué será? ¿Unos 10 años? Unos 10 años. Yo fui justamente residente de cardiología cuando él estaba a cargo de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca en quinto piso. Le guardo mucho respeto, por supuesto, mucho cariño. Él fue de los iniciadores de este proyecto de insuficiencia cardíaca. Yo quisiera pedirle que presente a nuestros ponentes, por favor, doctor Garrido. Gracias, Adolfo. Pues es un honor para mí estar con gente de esta talla que conozco desde hace bastante tiempo. La clínica la empezamos realmente en 93, 94, finales, acabando prácticamente la residencia como una idea interesante en ese momento, algo que se pensaba que podría crecer. Y así como Toño lo invitamos cuando estudiaba, cuando todavía era residente, lo invitamos a dar una sesión general y se quedó ahí, a ver hasta dónde llega, lo seguimos viendo y eso nos da mucho gusto. Los temas que se han ido desarrollando y han sido realmente muy fuertes, muy importantes, cómo ha ido cambiando los conocimientos a partir de la insuficiencia cardíaca desde un concepto incompleto hasta ahora cada vez un avance más grande. Por ello, hablar hoy de insuficiencia cardíaca con dos especialistas, pues es para mí un honor. Primero presentar al doctor Nicolás Manito, quien trabaja en la unidad de trasplante e insuficiencia cardíaca avanzada de Belice, Hospital Universitario de Belice, ¿sí? Y de la Universidad de Barcelona. Doctor, para nosotros es un honor tenerlo aquí y esperamos deleitarnos con su plática y poder comentar al final, así que por favor hagan sus preguntas, váyanlas anotando. Muchas gracias. Más comentar que particularmente el tema que queremos tocar hoy es el tema de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Realmente si es un mito o si es una realidad. Tenemos el concepto muy claro de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Disculpe. Pero este tema me parece que es muy relevante porque tiene que quedar muy claro que es una entidad que estamos encontrándonos en el camino, que a lo mejor la conocíamos ya, pero la estamos dejando cada vez más clara y por eso es que queremos platicar con dos expertos en este tema y doctor, disculpe que lo interrumpí, pero me parecía importante aclararlo. Perfecto. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un placer. Estoy encantado de estar aquí en México de nuevo, rodeado de amigos. Dar las gracias sobre todo a Héctor Galván y a Adolfo Chávez, que han estado detrás de toda la logística, pero lógicamente tengo a mis amigos aquí, a Toño Magaña, a José Ángel Cigarroa, y bueno, yo creo que estoy, como dicen, en familia, y también quisiera dar las gracias a Andrea Villarroel de Beringer por la oportunidad también que me ha dado de estar aquí, sobre todo para hablar de un tema, como ha dicho ahora mismo Adolfo, que es importante, y es importante sobre todo porque hemos cambiado de paradigma, de un tratamiento que no existía como tal para los pacientes con ICE con fracción de eyección preservada, al poder decir a día de hoy que efectivamente podemos tratar a estos pacientes más allá de los diuréticos, y eso cambia el pronóstico de los pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Voy a ir hablando continuamente de ICE con fracción de eyección preservada y lo voy a hacer con la abreviatura del inglés, que es mucho más fácil, y en términos de ir más rápido, pues si me permitís, vamos a hacer que sea así, y hablaremos de HFpEF, ¿de acuerdo? A mí me ha tocado hablar de identificación clínica y temprana del HFpEF. Estos son mis conflictos de interés para esta charla. Fijaros que las guías europeas 2021 ya ponían gaps en evidencia, y ahí hay muchos gaps en evidencia que dirigen hacia HFpEF y hacia HFmREF, ligeramente reducida. Pues en el diagnóstico, por ejemplo, la parte importante del estadio B, ¿qué hacemos con estos pacientes, ¿no? En la definición, como veis también, ya es, ¿qué es HFpEF?
si no sabemos exactamente cuál es el punto de corte de la fracción de eyección para definir en dónde incluimos a estos pacientes? Pero fijaros que las guías decían, necesitamos saber algo sobre el tratamiento de HFpEF. Curiosamente se presentaron en septiembre del 2021, cuando se presentaba el Emperor Preserve, con excelentes resultados para los pacientes con HFpEF, sobre todo con reducción importante de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, gaps de evidencia tenemos y vamos a intentar dar una visión sobre todo en el diagnóstico. Yo les agradezco a mis amigos que me han puesto este tema, porque si os fijáis, y esto es una publicación reciente de Barry Borlaug, que es el Key Opinion Leader de preservada y sobre todo de diagnóstico de preservada a nivel mundial, pues él mismo ya pone qué difícil es hablar y cómo podemos definir el preclinical HFpEF, adelantarnos realmente al diagnóstico de HFpEF, sobre todo para dar tratamientos que a día de hoy han mostrado efectivamente prevenir el desarrollo de esta enfermedad, ya no solamente a nivel cardíaco, sino también a nivel renal. Por lo tanto, me vais a permitir que me ponga, ¿no?, la imagen de Barry Borlaug para seguir hablando de este tema. En primer lugar, realmente tenemos que dar las gracias a esta definición universal de la insuficiencia cardíaca, porque como mínimo nos ha dado una visión más homogénea de lo que es la insuficiencia cardíaca a la hora de definir qué cumplen como criterios nuestros pacientes. Nuestros pacientes tienen que tener estos criterios, ¿no? Síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, alteración estructural o alteración funcional, acompañado de o elevación de los péptidos natriuréticos o tener estos pacientes una evidencia objetiva de que tienen congestión o pulmonar o sistémica. Y si la fracción de eyección está igual o superior al 50%, estamos hablando de HFpEF. Si es entre 49 y 41, estamos hablando de ligeramente reducida, y por debajo o igual a 40% estamos hablando de ligeramente reducida, pero sobre todo una nueva clasificación importante, que son aquellos pacientes que tienen el improved heart failure, la mejoría de la fracción de eyección partiendo por debajo del 40%, y estos pacientes aumentan más de 10 puntos su fracción de eyección y pueden llegar a superar, lógicamente, por encima del 40%, y muchos de ellos pueden llegar a cifras que pueden ser de HFpEF. Y sobre todo, el mensaje en estos pacientes es que el tratamiento se les ha de mantener. Por lo tanto, ya tenemos una clasificación que nos ayuda a identificar estos pacientes, a diagnosticar estos pacientes. Pero la primera limitación es, ¿cuál es el punto de corte cuando hablamos de HFpEF? Evidentemente, la Declaración Universal nos dice que es por encima del 50%. Pero acordaros que cuando miramos los criterios de inclusión de la mayoría de los estudios en este perfil de pacientes, han incluido pacientes pues entre 40 hacia adelante, como pueden ser el CHARM, el PEROR o el DELIVER, o pacientes por encima del 45%, como por ejemplo, sobre todo, TOPCAT y Paragon. Si vamos un poco más adelante, posiblemente estoy de acuerdo con esta editorial de Caroline Lang y Scott Salomon diciendo, en el futuro posiblemente tenemos que hablar más de HFpEF globalmente, enfocando a aquellos pacientes que también tienen ligeramente reducida y por lo tanto estamos hablando por encima del 40%, y podemos hablar de fracción de eyección normal, posiblemente también más por encima de lo que dicen a día de hoy las guías de ecocardiografía, donde ponen el punto de corte en los hombres alrededor del 45% y las mujeres también. Posiblemente tendremos que hablar más de fracción de eyección normal por encima del 60%, donde no va a ser normal, porque estos pacientes, muchos de ellos van a tener miocardiopatías hipertróficas, miocardiopatías restrictivas o miocardiopatías infiltrativas. Y posiblemente ahí es donde va a estar ese paraguas de HFpEF, y por debajo vamos a hablar de de reducida. Y en el futuro, pues estamos hablando cada vez más de fenotipos, de una escala de grises, donde hay un predominio, lógicamente, de una fisiopatología marcada sobre todo por la inflamación microvascular, por unos pacientes que van a tener más mortalidad no cardiovascular, con una peor respuesta en general a la terapia, pero que tenemos ya, digo, a día de hoy, terapias eficaces, que serían los pacientes que tienen esa fracción de eyección más hacia la normalidad, respecto a pacientes, lógicamente, que tienen más una reducida, donde lo que es
en la pérdida de cardiomiocitos, donde es más la mortalidad cardiovascular, va a diferenciar realmente en lo que es el pronóstico de estos pacientes, pero es que en medio van a haber un gran número de pacientes que van a ir desde la que es la reserva sistólica más o menos reducida a pacientes que van a tener una fracción de eyección más preservada o normal. Por lo tanto, este es el futuro donde hay múltiples síndromes, donde hay realmente que buscar respuestas a lo que es estrictamente el diagnóstico de preservada. La epidemiología es importante antes de hablar de lo que es diagnóstico, sobre todo saber que en la comunidad prácticamente más del 50% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que está aumentando en los últimos años y especialmente más en las mujeres que en los hombres respecto a la reducida. Y claro, si aumentan las comorbilidades, como veis claramente la obesidad, la diabetes, vamos a tener mucho más insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y sobre todo vamos a tener pacientes con más comorbilidades. Más del 50% de los pacientes que tienen HFpEF tienen más de 5 comorbilidades. Y la mortalidad es alta en estos pacientes, como podéis ver, no alcanza a los que tienen la reducida, pero sí que podemos ver que estos pacientes mayormente, aunque tienen mortalidad cardiovascular, van a morir de muerte no cardiovascular, especialmente, pues como podéis ver ahí, a nivel renal, respiratorio, cáncer, etc. Por lo tanto, es una forma diferente. Realmente es un perfil de pacientes diferentes y, por lo tanto, necesitamos avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento. Los grandes avances en los tratamientos vienen por los grandes avances en los conocimientos fisiopatológicos. Y en los últimos años hemos avanzado mucho en conocimientos fisiopatológicos del HFpEF. Lo primero es, vamos mucho más allá de lo que es la disfunción diastólica. Hablamos de reserva cardíaca limitada, reducida, sobre todo porque estos pacientes van a tener incompetencia cronotrópica. Estos pacientes van a tener también afectación de la reserva sistólica. Son pacientes que van a tener alteraciones valvulares y del acoplamiento entre los ventrículos y lo que son las arterias, tanto pulmonar como aórtica. Vamos a tener, sobre todo, también problemas a nivel auricular, la miopatía auricular, la presencia importante de fibrilaciones auriculares en estos pacientes y, sobre todo, la hipertensión pulmonar y la afectación del ventrículo derecho. Y esta es la reserva cardíaca, que está claramente afectada, pero es que estos pacientes con HFpEF tienen también una reserva a nivel extracardíaca afectada, sobre todo esos pacientes que van a tener alteración importante de la ventilación alveolar, de la difusión pulmonar, de lo que es el transporte de oxígeno, problemas mitocondriales y, sobre todo, problemas también a nivel, especialmente, de la disfunción endotelial, que es la clave también de lo que es la fisiopatología de estos pacientes. Estos pacientes que, sobre todo, se van a quejar de disnea de esfuerzo, de agotamiento, son pacientes que lo que marca la base, la clave de su diagnóstico, y vamos a hablar continuamente, es el aumento de las presiones de llenado a nivel del ventrículo izquierdo. Y lateralmente, ¿qué tenemos? Las comorbilidades, pero sobre todo en HFpEF vamos a hablar y mucho de lo que es los pacientes con obesidad. Casi el 80% de los pacientes en según qué series con HFpEF tienen obesidad, y la obesidad tiene un perfil hemodinámico bastante específico en HFpEF, sobre todo afectación ventrículo derecho, sobre todo mucha sobrecarga volumétrica. Por lo tanto, la fisiopatología nos dirige a lo que es el diagnóstico, y el diagnóstico a día de hoy diréis, el gold estándar sigue siendo el cateterismo derecho. Estos son los datos de Borlao en el 2010, que demostraba que los pacientes que tenían HFpEF respecto a los pacientes que no tenían diagnóstico de HFpEF mostraban claramente ese aumento de las presiones de llenado determinadas por la presión capilar pulmonar, y esta presión capilar pulmonar respecto al basal aumentaba tanto cuando se levantaban las piernas como cuando el paciente hacía ejercicio de forma significativa. Ese aumento de las presiones de llenado se relacionaban claramente con lo que eran las presiones y la disnea de estos pacientes, y sobre todo las presiones de llenado del ventrículo izquierdo estaban relacionadas con la reducción de la supervivencia. Y nos plantearíamos, bueno, ¿tenemos que hacer cateterismo derecho? No, se vio claramente cómo realmente podíamos llegar también a hacer el diagnóstico de estos pacientes mediante scores que fueron
extraídos a partir de los conocimientos que se tuvieron de los pacientes en los cuales se les había hecho un estudio hemodinámico. Ahí tenemos el estudio y sobre todo el score del H2-PEF score, que es derivado de los pacientes, ya digo, que tenían un estudio hemodinámico y en el cual se valoraban 5 variables que eran, de entrada, el H2, eran pacientes que si tenían obesidad tenían 2 puntos, los pacientes que tenían hipertensión tenían 1 punto, los pacientes con fibrilación auricular tenían 3 puntos, hipertensión pulmonar 1 punto, pacientes con edad avanzada más de 60 años tenían 1 punto y presiones de llenada 1 punto, máximo de 9 puntos y con una alta probabilidad de tener HFpEF eran aquellos pacientes que tenían una puntuación entre 6 y 9. Se podía descartar el HFpEF si tenían una puntuación entre 0 y 1 y teníamos una valoración intermedia, una probabilidad intermedia de que estos pacientes pudieran tener HFpEF y para ello teníamos una puntuación de entre 2 puntos y 2 y 5. Esto era a nivel americano y en el año 2020 se publicó otro score, en este caso europeo, que es el HFA-PEF, en el cual tenemos 4 estadios. El primer estadio es el P, en el cual se valora una valoración previa de si el paciente o no puede presentar de entrada insuficiencia cardíaca, valoración de signos y síntomas, electrocardiograma, ecocardiografía convencional, sobre todo, pues, una vez este paciente se ha valorado, el segundo estadio sería realmente llegar a ver si se puede confirmar si realmente este paciente tiene HFpEF. El tercero sería ya un avance de realmente si podemos hacer más pruebas confirmatorias cuando las otras no lo son, y aquí estaríamos hablando del eco de estrés y lo que es el estudio invasivo hemodinámico, y finalmente estaría el último estadio en el cual, una vez hecho la valoración de HFpEF, buscar cuál es la etiología. Si vemos cómo podemos cuantificar, pues sobre todo el caso de cuando ya estamos en el segundo estadio, tenemos datos funcionales, morfológicos, de biomarcadores, tanto en ritmo sinusal como en pacientes con fibrilación auricular y sobre todo en los datos funcionales, patrones del EE', que es un marcador subrogado de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que cuando vemos, por ejemplo, un aumento de superior a 15 de la ratio EE', estaríamos indicando que hay un aumento de presiones de llenado y sugeriría la presencia de HFpEF. En estos pacientes, si no podemos cuantificar, tendríamos criterios mayores y menores. 5 puntos de sumatorio sería confirmatorio de HFpEF. En el caso que tuviéramos entre 2 y 4 puntos con este score, tendríamos que pasar a hacer pruebas más confirmatorias y ahí estaría el eco de estrés y estaría el análisis hemodinámico de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto sería lo que es más que nada los protocolos para tanto la valoración hemodinámica de estos pacientes como la valoración ecocardiográfica. Pero la medicina a día de hoy es precisión y sobre todo lo que se busca es cuantificar la limitación funcional de los pacientes que tienen HFpEF. Para ello, en el último consenso publicado también a nivel europeo y firmado por Marco Guazzi, lo que vienen a decir es, si podemos cuantificar esa limitación funcional, podemos mejorar sobre todo la valoración pronóstica y diagnóstica de estos pacientes y de ahí que ellos propongan el uso de la cicloergospirometría, el cálculo del consumo de oxígeno, y esto nos permite también valorar la respuesta en la capacidad de ejercicio, calculando el RER, que nos dice si el paciente ha hecho o no una buena capacidad de ejercicio haciendo la prueba de la cicloergospirometría y sobre todo también calcular la ratio de ventilación efectiva consumo de CO2, que si está aumentada marca mal pronóstico en estos pacientes. Esta es una visión quizás más compleja, no todo el mundo tiene acceso a una ergospirometría a día de hoy, pero que sepáis que efectivamente las guías van por aquí. Y esta es una publicación reciente del grupo de Verburge de Bélgica que nos dice, efectivamente, podemos tener clínicas dirigidas a analizar pacientes que tienen disnea, no o que no se ha podido tener una etiología concluyente de la misma, y a partir de aquí estos pacientes entrarían dentro de un protocolo en el cual de entrada sería valorar
pues pétidos natriuréticos, un ecocardiograma, valoración también a nivel respiratorio. Si realmente nada de esto es concluyente, pues pasaríamos a hacer la valoración de los dos scores, tanto el americano como el score europeo. Si a partir de aquí tuviéramos datos que fueran concluyentes, pues ya podríamos decir que por puntuaciones mayor de 5 o mayor de 6, tanto en el caso europeo como en el caso americano, nos darían el diagnóstico de HFpEF, y también tendríamos en estos pacientes el ecopulmonar, que nos ayudaría a valorar también la inclusión como un criterio de run-in para HFpEF. Si los pacientes todavía no tenemos claro que el diagnóstico era concluyente con HFpEF, en estas clínicas lo que se propone es hacer un test de ejercicio junto ecocardiograma y también la cicloergospirometría, en lo cual al final podríamos tener la confirmación de HFpEF siempre y cuando tuviéramos esos criterios iniciales de aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo y también, en este caso, de aumentos de la presión arterial pulmonar. Por lo tanto, la cicloergospirometría es una estrategia para aumentar sobre todo la precisión diagnóstica en los pacientes que tienen HFpEF, pero ya digo que no es a día de hoy todavía abordable en muchos centros, con lo cual sí que nos podemos basar sobre todo en los scores que hemos comentado, tanto el americano como el score de los europeos. Sí que es importante que este es el último también consenso presentado por la American College, que nos viene a decir, bueno, delante de un paciente con HFpEF nos tenemos que plantear de entrada también descartar aquellas patologías que enmascaran el diagnóstico de HFpEF, sobre todo la patología renal, la patología como puede ser la patología hepática o también los pacientes que tienen insuficiencia venosa. Una vez se ha descartado estas patologías, tenemos que avanzar en lo que es también otros enmascaradores del diagnóstico de HFpEF, que son las patologías específicamente ya del ventrículo izquierdo, como pueden ser la miocardiopatía hipertrófica, las restrictivas y las infiltrativas. Finalmente, si se descartan estos enmascaradores del diagnóstico de HFpEF, nos enfrentamos ya al diagnóstico de HFpEF y sobre todo valorar en estos pacientes sobre todo las comorbilidades. También este consenso del American College marca la importancia del sexo, la importancia del género en el diagnóstico de HFpEF, como las mujeres tienen mayor tasa de hipertensión, de diabetes o de obesidad, como realmente el hecho de haber tenido una preeclampsia nos ayuda a dirigir el diagnóstico de HFpEF. Las mujeres, estas mujeres también tienen más disnea, tienen más empeoramiento de su clase funcional, pero sobre todo también tienen datos ecocardiográficos que, sobre todo, en el caso de mayor remodelado concéntrico o, por ejemplo, mayor empeoramiento de la relajación diastólica. Por lo tanto, sí que las mujeres tienen mayor riesgo de presentar globalmente más HFpEF y mayor riesgo, sobre todo desde el punto de vista estar sintomático. Hasta ahora hemos hablado de lo que es el diagnóstico ya en pacientes que tienen establecido la posibilidad de representar HFpEF, pero lo podemos diagnosticar de forma preclínica, podemos avanzar en el diagnóstico de HFpEF de aquellos que están todavía en fase asintomática. Eso es entrar en los estadios del American Heart, es entrar en los estadios A y B, porque en el C ya sabéis que son pacientes que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, y tenemos que plantearnos si lo podemos hacer. Hay datos que nos orientan a que sí que hay pacientes que presentan disfunción diastólica, en este caso medida por tamaños importantes de la aurícula izquierda, significativos, por parámetros de aumento de presión de llenados del ventrículo izquierdo por la ratio E' superior a 15, y lo que se vio en este estudio es que en pacientes estadios A y B asintomáticos, la presencia de disfunción diastólica junto con el aumento de pétidos natriuréticos marcaban a un grupo de pacientes que tenían mayor riesgo. Por lo tanto, ahí ya tenemos un dato de pre-HFpEF. Y esto es un poco lo que plantean en el editorial Toni Vallès y Julio Núñez, compañeros míos de España, en el cual dicen sí que podemos estar hablando ya de un estadio pre-HFpEF. ¿Y a qué nos referimos con el estadio pre-HFpEF? Serían aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección por igual al 50%, serían aquellos pacientes que tienen alteraciones estructurales, que tienen biomarcadores, pero que sobre todo son todavía pacientes que no tienen síntomas, que son asintomáticos. Y me diréis, bueno, eso es el estadio B. No.
porque estos pacientes van más allá del estadio B. ¿Por qué? Porque tienen especialmente alteraciones fisiopatológicas a favor de que tienen alteración a nivel pulmonar, sobre todo hipertensión pulmonar. Son pacientes que tienen muchas veces insuficiencia renal, son pacientes que tienen inflamación sistémica, pero sobre todo son pacientes que tienen afectación de la aurícula izquierda. Y esta afectación de la aurícula izquierda se puede detectar precozmente, sobre todo con parámetros ecocardiográficos, especialmente un dato muy reciente que es el strain de la aurícula izquierda que mida el reservorio de la aurícula izquierda. Eso es uno de los datos importantes. Estos pacientes van a tener más regurgitación mitral, van a tener más fibrilación auricular. Por lo tanto, son datos que nos están diciendo, paciente que tiene estadios A y B, junto con estas, digamos, patologías, como pueden ser fibrilación auricular o insuficiencia mitral, son pacientes que van a desarrollar casi seguro HFpEF. ¿Y cómo podemos hacer el seguimiento de estos pacientes? De forma de trayectorias, el ecocardiograma nos puede dar una visión y una transmisión de esa información que tenemos inicial a lo largo del tiempo, como vemos, como estos pacientes tienen alteraciones ya no solamente en el ventrículo izquierdo. Estamos hablando también de alteraciones a nivel del strain, especialmente a nivel auricular, y esto lo podemos ver en trayectorias. Y esto podemos ver en este artículo cómo realmente hay trastornos, no solamente a nivel auricular, sino también a nivel ventricular. Por ejemplo, el strain longitudinal, que comienza a deteriorarse en las fases finales del estadio B y sobre todo en fases iniciales del estadio C. Por lo tanto, las trayectorias ecocardiográficas nos pueden ayudar a detectar precozmente a los pacientes que desarrollan HFpEF. Y después tenemos también ahora mismo un score, que está también, aquí está Barry Barlow detrás, y en el cual es que si hacemos un estrés mediante, en este caso, una cicloespirometría, junto con datos ecocardiográficos y junto con datos de ecos pulmonares, tenemos el EPIC score, que nos viene a decir que aquellos pacientes que tienen realmente, como podéis ver aquí, un score más elevado, y estamos hablando de scores que superan a los 6 puntos, son aquellos pacientes que tienen mayor mortalidad cardiovascular o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y, por lo tanto, estamos hablando de pacientes asintomáticos. Por lo tanto, si hacemos un combinado de un eco de estrés, una cicloespirometría, pétidos natriuréticos y también eco pulmonar, podemos hacer un diagnóstico más preciso de forma precoz también del HFpEF. Finalmente, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial a día de hoy también, a través de un electrocardiograma, puede predecir de una forma, como veis, con una área ROC muy potente y de una forma muy precisa que estos pacientes van a desarrollar disfunción diastólica, van a desarrollar HFpEF y, como veis, de una forma claramente significativa. Por lo tanto, el machine learning y la inteligencia artificial puede ser el futuro. También podemos detectar a los pacientes en fase ya preclínica, pero que ya tienen síntomas iniciales y, sobre todo, hay que ver a nivel ecocardiográfico, sobre todo cuando estos pacientes todavía tienen una hipertensión a nivel de la aurícula izquierda que se desencadena mediante el ejercicio. Y esto se vio ya en los estudios de Barry Borlaug, en el cual los pacientes que tenían, de momento, presiones de llenado normales en reposo y que con el ejercicio aumentaban, estos pacientes se podía decir que eran fases iniciales de HFpEF. Por lo tanto, el ejercicio nos ayuda a detectar a aquellos pacientes que pueden desarrollar HFpEF y también el eco de estrés, que nos permite ver que pacientes en reposo pues tienen un flujo mitral normal, tienen una E septal también normal, una regurgitación tricuspidia que no es importante, y con el ejercicio podemos ver claramente como, por ejemplo, la relación E', en este caso, es de 17, es decir, que con el estrés en el ecocardiograma mostramos que este paciente efectivamente tiene HFpEF. Finalmente, hay un dato importante y es, tenemos pacientes que tienen preservada y tienen pétidos natriuréticos normales. ¿Qué significa esto? Estos pacientes, comparados con pacientes que tienen un HFpEF establecido, tienen menos, aquí en este caso, alteraciones del ventrículo derecho, tienen menos regurgitación tricuspidia o mitral, pero
es un poco superior a lo que es el paciente control, pero sí que estos pacientes respecto al control tienen un peor pronóstico. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pacientes que cuando miramos también el ecocardiograma, pues respecto a los pacientes control, estos pacientes con fase inicial de HFpEF con pétidos natriuréticos normales, lo que vemos es que efectivamente tienen una diferencia significativa respecto a los controles, tanto en lo que es el strain longitudinal, respecto a lo que es el reservorio de la aurícula izquierda y respecto a la función del ventrículo derecho. Por lo tanto, los pacientes que tienen presiones de llenado elevadas, pero con pétidos natriuréticos normales, sí que tienen HFpEF, y hay criterios que nos indican la normalidad de los pétidos natriuréticos. Y existen unos criterios genéticos, hay criterios desde el punto de vista de obesidad. Estos pacientes no tienen pétidos natriuréticos elevados. El estrés a nivel de lo que es la pared ventricular izquierda es menor también en los pacientes que tienen pétidos natriuréticos bajos, sobre todo pacientes con insulina, resistencia a la insulina, aumento de andrógenos en las mujeres o también los pacientes afroamericanos. Las guías ya de diabetes están mostrando claramente que tenemos que ir por delante en estos pacientes. Ya recomiendan hacer de forma sistemática en los pacientes diabéticos en los estadios A y B de la AJA pétidos natriuréticos para detectar precozmente precisamente los pacientes que evolucionan a HFpEF. Y sobre todo, pues a día de hoy lo importante es la importancia del fenotipar a los pacientes. Sabemos que el fenotipar nos va a dar un perfiles de pacientes que van a tener mayor riesgo de presentar morbimortalidad. Por ejemplo, en este caso, el clúster 3, que son aquellas mujeres que tienen más hipertensión, que tienen más fibrilación auricular o que tienen más obesidad. Y esto nos va a marcar el que estos pacientes también vamos a tener una medicina más personalizada gracias a estos fenotipos. Para acabar, y como mensajes, yo creo que lo más importante es que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el HFpEF, es muy común, es el 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero sobre todo que se relaciona con las comorbilidades y comporta importante riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad, sobre todo que la alteración de la capacidad de la reserva cardíaca y también extracardíaca es la fisiopatología que va a llevar a estos pacientes a realmente tener esa intolerancia al ejercicio, que la intolerancia al ejercicio es el punto clave, digamos, para facilitar lo que es el síntoma y la guía para poder hacer el diagnóstico de los pacientes con HFpEF, sobre todo que el hallazgo hemodinámico común de HFpEF es el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y ahí están las medidas, sobre todo en base hemodinámica o en base al eco de estrés. Y finalmente, el hecho de que tenemos a día de hoy scores que nos permiten facilitar el diagnóstico de HFpEF y sobre todo que tenemos también que diagnosticar el pre-HFpEF, es decir, las fases iniciales, y lo podemos hacer sobre todo haciendo un seguimiento de las trayectorias del ecocardiograma. Y finalmente yo creo que los fenotipos nos van a ayudar también a hacer una mejor caracterización de los pacientes con HFpEF y poder hacer también un tratamiento a medida. Así que dar las gracias sobre todo a la invitación, a haber estado aquí con mis compañeros y sobre todo, pues bueno, estoy dispuesto luego a hablar y a discutir sobre este tema que es tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manito. Vamos a complementar esta plática tan buena con la siguiente plática, que es también seguramente extraordinaria por parte de mi maestro y gran amigo, el doctor Antonio Magaña, que es la parte del tratamiento ideal en la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Muchas gracias, Adolfo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí, la verdad es que es motivo de alegría y es un gran honor estar aquí en una reunión de expertos, pero sobre todo una reunión de amigos, una reunión fraternal, como lo es lo que nuestro hospital, el alma académica que tiene nuestro querido Hospital de Cardiología tiene como mística. Y tener en la mesa a grandes maestros y amigos como el doctor Garrido, mi maestro, mi amigo, pionero de la falla cardíaca en el país, Adolfo, con quien pues todos los días trabajamos lado a lado, mi queridísimo amigo también Nicolás Manito, pues no se puede pedir más. Y vamos a hablar en los siguientes minutos
Del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, también hago la aclaración, le llamaremos HFpEF, como ya prácticamente de forma universal se le conoce a esta entidad, es muy prolongado decir insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, hablemos pues de HFpEF de aquí en adelante, y debo de señalar que me tomé un permiso al título que el doctor Galván nos daba para la plática, que era inicialmente el tratamiento ideal, pero el ideal es lo perfecto, lo más etéreo, y yo creo que no hemos llegado todavía a ese tratamiento ideal, si bien estamos muy cerca de tener mejores alternativas, de modo que le llamaremos manejo idóneo, que trata de llamarlo un poquito más cercano al manejo óptimo que hoy tenemos para esto. No tengo ningún conflicto de interés para la siguiente plática, más allá del señalar que me gusta mucho la medicina interna y me gusta la insuficiencia cardíaca porque es lo que más nos acerca a la medicina interna dentro de la cardiología, ¿cierto, Miquel? Y me gusta mucho la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada porque es lo que todavía más nos acerca a la medicina interna. Y en muchas partes del mundo es el médico internista quien tiene la mayor carga de atención con los pacientes HFpEF. ¿Nos debe preocupar en México la HFpEF? Bueno, solo por poner un ejemplo, hace algunos años nos tocó conducir un estudio internacional en donde hacíamos una pesquisa con las definiciones que en aquella época teníamos de HFpEF y encontramos en pacientes de una región, tanto de Latinoamérica, por supuesto incluido México, que México aportó más de 1,200 pacientes, Colombia, el norte de África y de Medio Oriente, que, bueno, la insuficiencia cardíaca como síndrome ocupaba el 15% de los motivos de consulta de los participantes, de los sitios participantes. Y de estos, el 50% correspondía a pacientes que cumplían con lo que en aquel entonces eran los criterios de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, en donde manejábamos un punto de corte de la FEBI de 45% o más. Cierto, esto puede ser modificado hoy día, pero veremos que no estábamos tan equivocados, porque hoy por hoy sabemos, de acuerdo a los consensos de expertos, que más de la mitad de los pacientes de este universo de insuficiencia cardíaca caen en esta categoría de HFpEF. Y como lo señalan recientemente en este artículo europeo, que es la magnitud del panorama global de la falla cardíaca, pues la prevalencia de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada está en aumento. Y esto en buena medida es parte también de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. La población mundial vive más, pero no necesariamente vive más sana mucho tiempo y sobre todo estamos más expuestos a situaciones y entidades comórbidas por mucho tiempo. Entonces, es un problema de salud pública que debemos visualizar y debemos romper atavismos que nos impidan identificar a estos pacientes, como ya lo señaló perfectamente el doctor Manito, y no por tener una FEBI que aparentemente sea normal, si hay un cortejo clínico y alteraciones hemodinámicas y estructurales que lo señalen, descartar el diagnóstico. En ese sentido, no quiero repetir lo que ya se ha señalado, vamos a hablar sobre todo de tratamiento, pero sí enfatizar que es imprescindible contar con un diagnóstico bien elaborado. Y hace un par de años publicamos lo que fue el primer posicionamiento nacional en insuficiencia cardíaca. En ese documento de consenso mexicano ya hablábamos un poco de lo que hoy están los grandes grupos a nivel mundial señalando respecto a la necesidad de hacer un diagnóstico de precisión, de hacer un diagnóstico que no solamente nos llevara a definir si un paciente está o no en HFpEF, sino incluso los fenotipos de la misma y tratarlos de manera específica. Pero vean ustedes lo que quiero enfatizar de nuestra propuesta, que en estos pasos debemos de pensar en 3 momentos: la sospecha, la confirmación y el diagnóstico ampliado. Y la sospecha nos involucra a todos los prestadores de servicios de salud. Es decir, es fundamental. Hoy estaríamos lejos de decir que todos tenemos acceso a natriopéptidos desde el primer nivel de atención, incluso a
estudios de ecocardiografía y, por supuesto, en los segundos niveles a estudios hemodinámicos invasivos. Pero la sospecha diagnóstica con base en el perfil clínico de los pacientes sí que es importante y es el inicio de este caminar para nosotros poder decir, aquí está mi paciente y aquí lo voy a tratar. Y algo que es importantísimo es definir que la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada va más allá del paradigma clásico de la disfunción diastólica aislada. Durante mucho tiempo se pensaba que esta entidad era simplemente una alteración hemodinámica. Y claro, esto tiene que ver con lo que ya el doctor Manito explicaba acerca de la fisiopatología, de esas alteraciones en las curvas de presión-volumen, de alteraciones de la reserva cardíaca, de disfunción ventricular tanto izquierda como derecha, de hipertensión pulmonar y de alteraciones en el acoplamiento ventrículo-arterial. Pero en este artículo que también comunicamos recientemente, señalamos que más allá de esto hay alteraciones a nivel ultraestructural de índole inflamatoria, prooxidante, de las sarcómeras que hacen pensar que esta es una entidad que no necesariamente es un continuo dentro de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Por ejemplo, tenemos más de una veintena de alteraciones ultraestructurales y genéticas diferentes entre los pacientes REF y entre los pacientes PEF. Y como yo siempre he dicho, la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada pareciera más una enfermedad sistémica con involucro cardíaco que una enfermedad cardíaca con involucro sistémico, como habitualmente reconocemos a la HEF-REF. Hoy sabemos que estas entidades comórbidas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la falla renal, que producen un proceso de inflamación sistémica, un involucro multiorgánico, generan alteraciones que nos explican en buena medida a los pacientes. Como vemos entonces, pues el problema no es tan sencillo, pero nuestra labor es hacerlo sencillo para el clínico del día a día, y es por eso que esa propuesta de utilizar una sospecha clínica y la utilización de scores paramétricos, tanto el europeo como el americano, pues nos acerca más a los diagnósticos. Y una vez que tenemos el diagnóstico, pues estaremos en posibilidad de fijar la agenda terapéutica que nuestro paciente debe complementar. Porque hoy no solamente nos debemos conformar con controlar los síntomas, hoy tenemos que abogar por mejorar la calidad de vida y recordar que una cosa es la semiología y otra cosa es la clinimetría, es decir, cómo vive el paciente sus síntomas. No es lo mismo la disnea de una persona en clase funcional 2 de 70 años, de 80 años en jubilación, que una disnea en clase funcional 2 en una persona de 30 o 40 años laboralmente activo. Eso es algo importante. Debemos tener alternativas que disminuyan aquellos desenlaces duros, internamientos, que mejoren el pronóstico de vida, pero debemos también ver más allá del corazón, manejar las comorbilidades. Y esto es algo importante, porque desde un punto de vista de lo que quiere el médico y lo que quiere el paciente, no siempre estamos en la misma sintonía. Hace poco más de 2 meses publicamos y comunicamos este trabajo en un grupo multinacional del cual somos parte, en donde, si ustedes se fijan, en estas encuestas les preguntábamos a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿a dónde quieres llegar? Y claro, lo preguntábamos también a los profesionales de la salud y todo el mundo decía, quiero vivir más. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos preguntan como profesionales de la salud, ¿cuál es tu siguiente prioridad? ¿No? Disminuir primero la mortalidad. Segundo, disminuir internamientos. Y hablamos de esos desenlaces duros que los trials recientes pues señalan como objetivos primarios, ¿no es cierto? Pero vean ustedes cómo al paciente, por ejemplo, eso de disminuir los internamientos estuvo en el último lugar. El paciente en segundo lugar dijo, yo lo que quiero es conjugar todos los verbos. O sea, yo lo que quiero es tener mejor calidad de vida. ¿Sí? Tener una disminución de la carga de molestias y de síntomas, y no nada más cardiovasculares. Entonces tenemos que ponernos en la sintonía y una vez que ya estamos en esa misma sintonía, médicos y pacientes, dar los siguientes pasos. Y esos siguientes pasos hoy los podríamos resumir en 3 situaciones. El control de la congestión, el manejo de las comorbilidades y el tratamiento específico. Bueno,
Podríamos hablar mucho, el tiempo es limitado. Yo simplemente quisiera señalar en estos dos primeros puntos que el control de la congestión no siempre es sencillo. Las alteraciones hemodinámicas específicas de estos pacientes hacen que el mantener la euvolemia sea todo un reto. Son pacientes que están muy frecuentemente en la línea o en la cuerda floja de la congestión y la depresión de volumen. El manejo no racional de diuréticos, ¿sí?, puede ser peligroso. Entonces tenemos que empoderar mucho a nuestros pacientes para que ellos mismos se automonitoreen y sepamos cómo utilizar los diuréticos, cómo utilizar los líquidos de una manera más racional. Sin lugar a dudas, hoy, por ejemplo, los equipos implantables de monitoreo hemodinámico nos han verificado que el conocer este comportamiento es sumamente útil, pero estamos lejos todavía de que en una población muy grande tengamos un CardioMEMS en todos los pacientes. Entonces, lo que sí no debemos tener es a un paciente que no esté educado y que no sepa pesarse, que no sepa reconocer tempranamente el cambio en el grado de disnea y que no normalice sus síntomas. Y tenemos que tener un equipo médico de respaldo, sobre todo comandado por enfermería, para que podamos tener una comunicación prácticamente en tiempo real y mantener un manejo dinámico de la terapia diurética. Ese es un mensaje importante que debemos tener. En el manejo de las comorbilidades debemos dejar a un lado el hecho de que somos cardiólogos y que somos cardiocéntricos. Estos pacientes confluyen y coexisten con diabetes, coexisten con enfermedad renal crónica, coexisten con enfermedades pulmonares y tenemos en un momento dado que involucrarnos en ese manejo de esas entidades comórbidas y tratarlas de acuerdo con los lineamientos actuales. Y cuando tenemos que referirlos a otro especialista, manejar en conjunto en un ambiente multidisciplinario. Y hablemos pues del tratamiento específico, de lo que recientemente los estudios clínicos pues nos han señalado. Bueno, los estudios contemporáneos de las últimas 2 décadas desafortunadamente arrojaron resultados pues no muy satisfactorios cuando quisimos trasladar los beneficios de la terapia convencional, de la terapia de control neuroendocrino para la HFrEF a la HFpEF. Pero en este sentido, de manera más reciente, 3 líneas de tratamiento modificador de la enfermedad se han explorado. Uno es los inhibidores de la neprilicina, los ARNIs, el otro son los antagonistas de mineralocorticoides y finalmente, de una manera más reciente, el papel de los inhibidores del cotransportador SGLT2. Bien. Luego de que en 2014 John McMurray nos sorprendió a todos con los resultados fantásticos de Paradigm Heart Failure, pues hubo mucho interés en trasladar estos resultados hacia HFpEF. Los resultados iniciales del estudio Paramount, tomando en consideración desenlaces subordinados como cambios en los natriopéptidos, pues llevaron a que de la mano de Scott Solomon y un gran grupo de expertos, pues se condujera este gran estudio, que fue el estudio Paragon Heart Failure, presentado durante el Congreso Europeo de Cardiología en París en 2019. Todavía éramos felices antes de la pandemia. ¿Y qué fue lo que resultó? Bueno, pues que ahí la lógica aristotélico-tomista no fue necesariamente lineal, ¿no? El silogismo no fue lineal, lo que funcionaba para A no funcionó para B necesariamente, si bien en el estudio Paragon sí se observó que comparado con un ARA2, con el valsartán, y recordemos que ya había un antecedente de cierto beneficio de los ARA2 en HFpEF, esto derivado del programa CHARM a principios de los 2000, bueno, pues el sacubitrilo valsartán pues tuvo una tendencia de mejoría, pero que no alcanzó en un momento dado la significancia estadística. Y esto pues fue curiosamente también opacado por la publicación en ese mismo año del estudio DAPA Heart Failure, que aunque fue en pacientes REF, pues opacó sin lugar a dudas, se convirtió en el highlight de aquel congreso, de aquel evento académico, y dejó un poco a un lado los resultados de Paragon.
Pero ¿qué sucede en un estudio de esta magnitud, de esta naturaleza, cuando nosotros somos más acuciosos, cuando somos más cuidadosos y hacemos un análisis por subgrupos? Bueno, pues que encontramos que particularmente en dos situaciones, en las mujeres, que son, sin lugar a dudas, la mayor carga de la enfermedad en HFpEF, y en aquellos pacientes con una fracción de expulsión de 57% menos, donde indiscutiblemente hubo beneficio a favor del ARNI. Y posteriormente, de manera más reciente, el estudio Paraglide, que fue presentado recientemente, en una combinación de pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de expulsión ligeramente reducida, con HFpEF y durante el periodo vulnerable de la enfermedad, pues se encontró que aquí indiscutiblemente fue superior, aquí sí, el ARNI respecto al ARA2 dentro de la descongestión, dentro de los marcadores que constituyeron el objetivo primario, que fue los cambios en el NT-proBNP, y en los objetivos secundarios que ya involucraban desenlaces clínicos como mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, lo cual pues deja viva la opción para los ARNIs dentro de los pacientes con HFpEF. Con relación a los antagonistas de mineralocorticoides, pues sabemos muy bien, desde hace muchos años, con el doctor Garrido tuvimos la oportunidad de introducir a México la eplerenona ya por el 2003, ¿te acuerdas, Martín? Tuvimos la oportunidad de estar participando activamente en estudios como EFESUS en su momento. Fuimos muy afortunados de ser herederos de RAILS, de énfasis, y pues estos conceptos del antagonismo, de la acción de la aldosterona como utilizando antiproliferativos, antifibróticos, como son los antagonistas de receptores mineralocorticoides, pues se llevaron hacia un ensayo clínico que fue el TopCat Heart Failure, que utilizaba en este caso el antagonismo de la aldosterona en pacientes HFpEF. Bueno, en este estudio de características multinacionales, de características globales y que nos remiten un poquito a la Guerra Fría, pues vamos a encontrar que de manera global no hubo diferencias significativas en comparación con el placebo respecto de la espironolactona. Sin embargo, ¿por qué digo que nos recuerda un poco a la Guerra Fría? Cuando nosotros analizamos un poco qué pasó respecto de los pacientes que fueron ingresados en América y en los países del antiguo bloque soviético, Rusia, Georgia, pues vemos que los desenlaces fueron muy distintos. O sea, tanto en cuestión de los objetivos primarios como también en estudios de farmacocinética que se realizaron ulteriormente, la presencia del medicamento en sangre. Entonces, cabe la duda de que si los pacientes que ingresaron en la Europa Oriental pues realmente tenían HFpEF, y cabe la duda de si estos pacientes en realidad tenían un apego al tratamiento. Por ese motivo, pues no se puede descartar la utilidad de los antagonistas de mineralocorticoides, y hoy día siguen corriendo grandes estudios para definir de manera categórica su papel en este momento. Y algo más importante que ya también señalaba el doctor Manito, los diversos fenogrupos. Los fenotipos son diferentes en la HFpEF, no todos, es una entidad muy heterogénea. Y vamos a observar, por ejemplo, que en aquellos pacientes que pertenecen a ese fenogrupo 1, que tienen una morfología ventricular izquierda normal, que no son obesos, que tienen disminución o un poco elevación de péptidos natriuréticos, pues los desenlaces son bastante buenos comparado con el anciano, comparado con el obeso, comparado con el dismetabólico. Entonces esto nos permite identificar que es necesario hacer una medicina de precisión en estos casos. Por supuesto que la historia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca cambió radicalmente a partir del 2015 con los hallazgos de EMPA-REG, que nos demostró cómo una nueva clase terapéutica en cardiología podía ser sumamente útil en pacientes con diabetes. Pero después nos demostró que estos medicamentos, un tanto cuanto, yo no quisiera hablar de mediocres para el control de la glucemia, pero sí no muy potentes,
eran y son unos extraordinarios agentes cardio y nefroprotectores. Y entonces estudios como DAPA Heart Failure, como Emperor Reduce, nos demostraron que los ISGLT2 tienen un papel trascendental en el manejo de la insuficiencia cardíaca, en este caso con fracción de expulsión reducida, y es por eso que se acuñó ya ese nuevo término de los 4 pilares o los 4 fantásticos añadido a la triple terapia convencional. Pero ¿qué pasa con el caso de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada? Bueno, pues dentro de este programa Emperor, uno de sus brazos, el Emperor Preserve, consideró la inclusión de pacientes que reunieran criterios de HFpEF. Criterios, de acuerdo con la definición más reciente, criterios que en un momento dado evitaran la confusión que hubo en TopCat, por ejemplo, ¿sí? Debían ser pacientes que cumplieran con la definición, que tuvieran además elevación de péptidos natriuréticos, incluso pacientes que tuvieran o pudieran estar dentro de un periodo vulnerable, no el más temprano, pero sí dentro de un periodo vulnerable de mediano plazo, y por supuesto excluyendo a aquellos con una enfermedad renal crónica muy avanzada. ¿Qué sucedió en el programa Emperor, que fue publicado y firmado por Stefan Anker y evidentemente de la mano también de Milton Packer? Bueno, pues que sorpresivamente y por primera vez en la historia se demostró que un medicamento podía cambiar la historia natural de la HFpEF en términos de reducir la morbimortalidad. Y aquí algo que fue muy importante cuando comparamos con placebo el efecto de empagliflozina es que vean ustedes, los beneficios se observaron de manera muy temprana, es decir, desde el primer mes de la aplicación del medicamento, nosotros podíamos ver ya una separación de las curvas de sobrevida que se prolongó durante todo el seguimiento, y esto sobre todo a favor de una disminución de la carga de la enfermedad, particularmente desde el punto de vista de disminución de los eventos de empeoramiento que llevaban a los pacientes a una hospitalización por falla cardíaca, con una reducción del riesgo relativo de hasta el 29%, lo cual pues realmente redefinió nuestros conceptos y cambió el panorama y por supuesto, impactó en las nuevas recomendaciones de los documentos de consenso y de las recientes guías de práctica clínica. Pero no solo eso, sino que amplió el espectro de aplicación de los ISGLT2 y también impulsó a que las agencias reguladoras en todo el mundo, la EMA en Europa, la FDA en Estados Unidos e incluso la COFEPRIS en nuestro país, aceptaran la ampliación de la indicación de la empagliflozina para todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de expulsión. Y esto es un paso muy importante, es un avance muy importante, porque si yo en un momento dado, desde el primer nivel, tengo una alta sospecha de insuficiencia cardíaca en un paciente y no tengo un ecocardiograma en ese momento, podría ya iniciar un ISGLT2 para empezar a proteger a mi paciente, ¿sí? Y por supuesto, esto no implica que el paciente se olvide y que no se estudie de manera contundente, pero sí quiere decir que desde un momento temprano puedo empezar a protegerlo. Y por supuesto que estos hallazgos pues fueron también reforzados con otro estudio recientemente publicado, que es el estudio de Liver, en este caso con otro exponente de los ISGLT2, perfectamente conocido por todos nosotros, la dapagliflozina, en donde, como podemos observar, comparado con el placebo, en una cohorte de pacientes, tanto HFpEF como con fracción de expulsión ligeramente reducida, tuvieron una reducción de la razón de riesgo significativa de un 18%. Cuando nosotros comparamos en este metaanálisis de Vaduganathan, que es verdaderamente ya un clásico contemporáneo, los efectos de los ISGLT2 en la falla cardíaca con fracción de expulsión preservada, pues nos daremos cuenta de que, sin lugar a dudas, estos medicamentos se deben considerar como la punta de lanza y el pilar del manejo farmacológico de nuestros pacientes. ¿Cómo impacta esto dentro de los documentos de consenso, dentro de las recomendaciones actuales para el manejo de la falla cardíaca? Bien, pues en nuestro documento de consenso nosotros señalamos
Tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de expulsión preservada, ya utilizaste un sistema multiparamétrico para tener una alta sospecha, aplicaste los dos scores, HFA-PEF score, H2-PEF score, confirmaste el diagnóstico, bien, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer de manera global? Vigilar el estado hemodinámico, mantener la euvolemia, uso consciente de los diuréticos, monitorear el estado congestivo, como lo tengamos. Si hay causas reversibles, tratarlas, por ejemplo, isquemia, enfermedad valvular, si tenemos alguna condición comórbida como fibrilación auricular, manejarla de acuerdo con las guías. Si ese paciente tiene alguna situación específica, manejarlo en un tercer nivel. Si hay una indicación, como por ejemplo aquellos pacientes dismetabólicos, también llamados garden variety, pues resulta razonable pensar en el uso de antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Por otro lado, si yo tengo una mujer HFpEF y una fracción de expulsión menos de 57%, propusimos como algo razonable utilizar un ARNI. Y nos quedamos con una pregunta, porque este documento lo publicamos en el 2021, en marzo de 2021, meses antes de la publicación de las guías europeas, y todavía no teníamos los resultados de estudios de Emperor Preserve ni de Liver. Entonces lo pusimos así como, ¿qué pasará con ISGLT2? Bueno, pues esa respuesta, porque la medicina es una disciplina que va cambiando, pues esa respuesta nos la fueron dando los nuevos lineamientos. Por ejemplo, las guías americanas del 2022 nos señalan en estos pacientes HFpEF cuáles son los fármacos que hay que utilizar, diuréticos si se necesitan y en forma racional. ISGLT2 con una indicación 2A, todavía no teníamos de Liver, ya Emperor Preserve. ARNIS 2B, antagonista del receptor de mineralocorticoides, ya tengo la boca seca. 2B, es decir, son indicaciones para el especialista y en escenarios específicos, y si yo no tengo opción o acceso a un ARNI, pues puedo usar un ARA2. Por tanto, pues no estábamos tan errados en nuestro posicionamiento nacional de un año antes. ¿Qué nos dicen otros documentos? Por ejemplo, este consenso de expertos recientemente también firmado por Burlach, pues que son fuertemente recomendados para todo paciente los ISGLT2. Ya no hay duda. Pilar del tratamiento. La educación y algo que es muy importante, el manejo no farmacológico que debe ser dirigido e individualizado, tanto en el aspecto nutricional como en el aspecto de la actividad física. Con una recomendación que es razonable, los antialdosterónicos, los ARNIs y, por supuesto, los ARA2. Y la posibilidad de estar usando un monitoreo hemodinámico en los pacientes como parte del seguimiento. Y lo que no hay que hacer, utilizar aquello que no solamente resultó fútil, sino que puede ser riesgoso para nuestros pacientes, como los nitratos, los inhibidores de fosfodiesterasa tipo sildenafil, ¿sí? Y algo que es importante, si bien una gran proporción de estos pacientes cursan con incompetencia cronotrópica, pues lo que es la estimulación cardíaca adaptativa a nivel atrial, pues no ha demostrado beneficios e incluso pudo ser riesgosa en los estudios hoy publicados. ¿Qué señalan las recomendaciones más recientes del consenso de expertos publicado y firmado por Michelle Kittleson? Bueno, pues ellos son muy prácticos en este sentido. Si yo tengo ya el diagnóstico, ISGLT2 para todos, diuréticos si hay congestión, si yo tengo pacientes sin contraindicación, agregar un alteandosterónico, si tengo pacientes que están por debajo de 60% de FEBI, utilizar un ARNI, y si yo no tengo para usar un ARNI, pues le puedo dar un ARA2. Y el último artículo que lo firma, pues
Caroline Lamb, que es pues, también una de las personas que más sabe y que más ha estudiado la falla cardíaca con fracción de expulsión preservada y que creo que resume de una manera muy práctica esto, que nos dice, y SGLT2 para todos, ejercicio para diuréticos para el manejo de la congestión, ARNIS por debajo de 60, antialdosterónicos por debajo de 60 y por supuesto utilizar un manejo no farmacológico guiado, dirigido e individualizado en todos nuestros pacientes. Al final del día, ¿qué podríamos concluir? Pues que esta es una enfermedad con gran prevalencia, cuyo diagnóstico es clave. Hoy contamos con nuevos tratamientos que son eficaces para modificar de manera favorable el curso clínico de la enfermedad y sin lugar a dudas el futuro aparece como muy prometedor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Toño. Muy complementario a la plática inicial. Creo que fue un panorama bastante completo de este problema. Creo que no fue casualidad que fuera justamente después de la plática de hipertensión arterial como una de las principales causas de HFpEF. Yo simplemente por falta de tiempo quisiera hacer una única pregunta y a lo mejor meto un poquito de controversia aquí, pero bueno, considerando que la hipertensión arterial tan prevalente en el mundo, y esto también compete a nuestro grupo de expertos en hipertensión arterial, es una de las causas más frecuentes de HFpEF. Quiere decir que un paciente hipertenso crónico tendría que tener, sin duda, en su valoración, ¿no?, en el consultorio, neotropéptidos, y por otro lado, tendría que tener en su tratamiento ISGLT2. Si quieres comienzo yo porque lógicamente ya he hablado que por ejemplo, las guías de la ADA respecto a los pacientes diabéticos ya recomiendan el control anual de péptidos natriuréticos para detectar precozmente en estos pacientes el desarrollo hacia HFpEF. Por lo tanto, en el paciente hipertenso ya está dentro de ese paciente que tiene, ¿no?, probablemente alguna alteración estructural y posiblemente en este paciente pues probablemente tendríamos que hacerle sobre todo péptidos natriuréticos y hasta valorar si hacíamos también pues un eco de estrés para detectar lo que decíamos, este pre-stage del HFpEF, que se detectaría sobre todo haciendo pruebas que aumentarían las presiones diastólicas y aquí evidentemente el ejercicio es clave. Por lo tanto, yo creo que en pacientes de riesgo, como son los pacientes con hipertensión y alteración estructural del eco, serían candidatos a péptidos natriuréticos y de momento solo los diabéticos en estadios B evidentemente tienen recomendación de ISGLT2. No podemos recomendar a un paciente asintomático todavía ISGLT2 si no es diabético. Coincido totalmente. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ser muy objetivos, no mal pensados, pero ya evitar ser tan tibios como lo hemos sido hasta el momento y aprender a reconocer que nuestros pacientes hipertensos son de muy alto riesgo. O sea, ¿cuántos pacientes hipertensos aislados tenemos en este país? Y en el mundo en general. O sea, hipertensos que además son obesos, que tienen dislipidemia, que tienen tabaquismo y son por tal motivo pacientes en general de alto riesgo, que adicionalmente tienen mala condición física y adicionalmente enmascaran los síntomas, porque el hecho de decir estoy asintomático en reposo no es sinónimo de estoy asintomático. Cuando estos pacientes los empezamos a retar un poco y les decimos ¿cómo se siente? Bien. ¿Y qué hace? Nada. ¿Por qué? Porque si hago algo me sofoco, pues ya no estoy asintomático, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros subimos los 5 pisos del hospital? Usamos a veces el elevador y no nos quejamos de que no sirven, ¿no? Entonces, hay que usar la sospecha clínica y hay que perderle el miedo a la ecocardiografía, por ejemplo, y hay que perderle el miedo a los marcadores bioquímicos. Y particularmente en pacientes de alto riesgo hay que utilizarlos. Recordemos que en los pacientes con diabetes, tan solo 5 años después del diagnóstico, 60%, 2/3 partes ya tienen disfunción diastólica. ¿Cuántos de los internistas o endocrinólogos en este país utilizan un eco en los pacientes con diabetes? ¿No? Por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, con esta pregunta cerramos el módulo. Les agradecemos muchísimo su atención a esta hora. Gracias por su participación, doctor Garrido, gracias por su presencia. Y pues damos paso al siguiente módulo. Gracias.